Hola, soy Vanessa Goksh y estos son los cuentos del Selvatorium. Y este cuento se llama Axcum, el jaguar mítico. Había una vez un jaguar. Él se llamaba Axcum. Era un jaguar mágica. Axcum, el jaguar el más grande. Este jaguar tenía el tamaño de un elefante y caminaba solamente de noche. Y los campesinos le tenían mucho miedo porque a veces, cuando había luna llena, lo alcanzaban a ver en lo lejos. Y los más temerarios de todos los cazadores, de los guerreros, montaban expediciones para ir a cazar a Axcum. Y cuando lo veían a lo lejos y se iban acercando, ya nunca lo encontraban. Siempre desaparecía Axcum. Hasta que un día un joven cazador, su nombre era Sintana, el joven cazador, estaba cazando el jabalí en las llanuras abajo de sus montañas, donde se hacían muchas pandillas de jabalís. Él, Sintana, aunque joven, era un cazador muy bueno, porque desde niñito había aprendido a manejar el arco tan bien que jabalí que él veía, jabalí que se comía, porque ninguno se le escapaba. Y él andaba cazando y generalmente trataba de regresar a casa para no encontrarse allá afuera, lejos del pueblo, en las noches de luna llena. Pero una familia de jabalíes que él iba persiguiendo por las huellas lo habían llevado demasiado lejos, tan lejos que estuvo caminando como una semana yendo atrás de ellos y al final nunca los encontró. Se sentía muy mal, decía, ay, qué tonto soy de haberme alejado tanto de mi casa y ahora estoy a 2 días de caminata de mi casa y llevo una semana siguiendo estos jabalíes y no los he alcanzado y ya está la luna llena, esta noche va a estar la luna llena y yo aquí en medio de la nada, lejos, voy a ver a Axcum. No quiero ver a este monstruo, me da mucho miedo. Pero bueno, le tocó así. Entonces él decidió hacerse su cambuche en el árbol más alto que veía. No había muchos árboles porque esto eran las llanuras abajo de las montañas. Pero encontró un árbol ahí más o menos, se trepó, llevó como unas ramas grandes arriba para poder hacerse un cambuche donde no se iba a caer. Unas hojas también para un poquito de colchón y se durmió. Cuando de repente, cuando la luna ya estaba alumbrando todo se veía clarito en esa llanura. A lo lejos oyó un rugir. Despertó de una con un escalofrío que le bajaba de la nuca a la nalga. Abrió los ojos y ahí estaba efectivamente Axcum. Y estaba lejos como siempre lo veían los cazadores. Pero venía hacia él. Le dio mucho miedo a Sintana, no sabía qué hacer. Pero al mismo tiempo estaba muy emocionado porque iba a ser el primero a ver esta enorme bestia de tan cerca. Empezó a preparar sus arcos y sus venenos, porque él le ponía un veneno en el punto de la flecha. Empezó a prepararlos lo más silencioso que podía. Y iba la bestia caminando hacia él. Pasó la bestia abajo del árbol. Sintana hubiera podido dispararle, pero decidió no hacerlo. Cuando ya se iba a pasar la bestia, dijo, no, esto es demasiado tentador. Y le tiró una flecha. En ese momento, la flecha hizo algo sorprendente. Penetró la flecha por una mancha y salió por otra. Ahí es cuando se dio cuenta Sintana que Axcum era un jaguar vacío, que las manchas eran huecos. Y ahí es cuando volteó la cabeza ese tigre gigante
y con unos ojos verdes luminosos miró a Cintana, que hasta el momento no había visto. Se sentía muy enojado el tigre de ver que ahí estaba un simple humano tirándole flechas y mirándolo de tan cerca. Entonces empezó a sacudir el árbol con sus enormes patas. Tan fuerte eran sus patas y tan grande su rabia que Cintana cayó. Y cayó dentro de un hueco de las pinturas que lleva Axum en la espalda. Cayó en una mancha y quedó atrapado adentro del jaguar mítico. Y adentro de este jaguar mítico, ¿sabes qué había? Pues había muchos seres vivos que todos habían sido atrapados de la misma manera. Y todos los seres vivos le daban la vida y la fuerza a este jaguar. Por eso era tan grande y tan fuerte. Cada vez que se caía un ser vivo dentro de una mancha de él se volvía más fuerte. Y ahí es cuando conoció Cintana a Rata Moribunda y a Araña Patilarga. Se hicieron amigos. Esos tres se hicieron amigos allá adentro. Era un espacio raro. Había mucha gente, pero la gente y los animales aparecían y desaparecían. Y nunca les daba hambre a nadie, ni sueño, ni sed. Solamente estaban ahí y hablaban y hablaban. Y Cintana decía, pero debe ser posible salir de este jaguar, Dios mío, tengo que regresar a mi tribu. Y la araña le decía, pero si yo he caminado por todos lados aquí y siempre es lo mismo, la oscuridad. Y gente que aparece y desaparece. Y la rata decía, y yo he tratado de rascar en todos los pisos y solamente llego a otro parche lleno de oscuridad. Y entonces nadie sabía cómo salir. Pero Cintana todavía tenía sus flechas venenosas. Y dijo, bueno, vale la pena hacer el intento. Empezó a disparar flechas hacia arriba, hacia abajo. Y cada vez que disparaba una flecha, se sentía una sacudida como si hubiera un terremoto. ¡Wow! Dijo la araña, parece que está haciendo efecto. Sí, dijo la rata, sigue así. Pero ¿por qué no dispara siempre en el mismo lugar? Le quedaban 4 flechas a Cintana y decidió dispararlos todos hacia abajo, muy cerca de sus pies. Y ahí es cuando sucedió algo grandioso. Se abrió un hueco de luz entre la oscuridad. Ahí mismo la rata empezó a comer el borde y la araña a meter sus largas patas, mientras Cintana jalaba con sus manos. Poco a poco lograron abrir un hueco y se metió la araña, que era la más chiquita. Y sacó la cabecita. Amigos, lo hemos logrado. Estoy en la panza de la bestia, estoy viendo cómo camina, me puedo dejar caer aquí mismo y quedaré salvada. Bueno, arañita, amiga, sálvate de una vez, nosotros venimos atrás. Y ¡pum!, desapareció la arañita. La rata siguió comiendo el borde para agrandar el agujero, mientras Cintana jalaba. Tan pronto estaba suficientemente grande el hueco, se metió la rata. Es verdad lo que dijo la araña. Aquí estoy viendo, pasa encima de un río el jaguar. Me voy a tirar al agua. Adiós, Cintana, gracias. ¡Pluf! Se fue la rata. Cintana siguió abriendo el hueco con sus manos y logró meterse después de un rato. En ese momento vio cómo abajo pasaba el piso. Vio las patas de la enorme bestia. Vio que estaba amaneciendo. Y se tiró, tambaleó entre las patas, pero la bestia no se dio cuenta. Me salvé, Dios mío, es grandioso. Y entonces se fue para su casa, muy contento, sin un solo jabalí, sin una flecha, pero con una increíble historia que contar. Sí, señores, esa fue la historia de Oxkum,
el dios jaguar, y Cintana, el valiente guerrero cazador. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te gustó este cuento y quieres oír más, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Se llama Selvatorium. Chao, chao.